Marta Zambrano es profesora asociada del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia desde el 2001. Realizó sus estudios de pregrado en antropología en dicha universidad. Además, es doctora y maestra en antropología de la Universidad de Illinois en Estados Unidos. En su área de estudio se ha interesado en los problemas que atraviesan las fronteras disciplinarias de la antropología desde el campo de la antropología histórica y la antropología social, en diálogo con la historia, los estudios de género y los estudios culturales. Su investigación doctoral acerca de la presencia indígena en ámbitos urbanos la llevó a indagar respecto a la relación entre colonialismo, memoria y poder, oralidad y escritura, además de los procesos de mestizaje coloniales y contemporáneos y las dinámicas de reindigenización en Colombia a partir de la última década del siglo XX. En su trabajo, Marta Zambrano ha participado en varios proyectos interinstitucionales e interdisciplinarios, de los cuales se destaca su estudio comparativo de movilidades identitarias en Colombia y México y su investigación sobre la relación entre activación patrimonial, mercado y consumo en Colombia. En el marco de este último, investigó los dilemas de la comercialización de la hoja de coca en nuestro país. En cuanto a sus reconocimientos, en 2001 y 2002, Marta ganó el premio de docencia excepcional y docencia meritoria otorgados por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Entre sus publicaciones se encuentran Trabajadores, Villanos y Amantes, encuentros entre indígenas y españoles en la ciudad letrada, Santa Fe de Bogotá, 1550-1650. El valor del patrimonio, mercado, políticas culturales y agenciamientos sociales, donde fue compilador. Y Memorias hegemónicas, memorias disidentes, el pasado como política de la historia, donde fue coeditora. Además, ha publicado en varios capítulos de libros y artículos sobre género, multiculturalismo y etnicidad. Los estudios culturales son un campo transdisciplinario y a veces francamente antidisciplinario, de análisis e intervención crítica, investigación teórica y política que se ha enfocado en estudiar y cuestionar la relación entre sociedad y cultura y entre cultura y poder. Quienes se han inscrito en este campo han indagado acerca de las prácticas y significaciones de grupos subalternos en contextos específicos y cambiantes dentro de sistemas jerárquicos tales como la clase social, la etnicidad, la nacionalidad, el racismo, el género, la generación y la orientación social. Los estudios culturales son un campo complejo y muy controvertido. Su génesis tuvo lugar en otro idioma, el inglés, al otro lado del océano, en Inglaterra, y su historia abarca más de medio siglo. Sus ramificaciones se han extendido hacia centros educativos en varios continentes, en particular hacia Norteamérica. También se han entroncado con diferentes tradiciones de crítica cultural. Latinoamérica no es la excepción. Desde hace un par de decenios se comenzó a hablar de los estudios culturales latinoamericanos o de los estudios culturales en español. Y desde hace un poco más de 10 años se han abierto varios programas, por ejemplo aquí en Colombia, de estudios culturales, maestrías sobre todo y posgrados en estudios culturales, y actualmente hay un programa de pregrado en la Universidad de los Andes. El bautizo de las vertientes de crítica e investigación cultural latinoamericana bajo el rubro de los estudios culturales no ha estado libre de polémica, y polémicas que incluyen la acusación que detrás de este apelativo se esconde una especie de imperialismo cultural del norte global. Incluso Jesús Martín Barbero en alguna ocasión dijo que en América Latina se hacían estudios culturales antes de que se los nombrara como tales. Esta tarde, sin embargo, no me detendré en estas polémicas sobre los estudios culturales latinoamericanos, que son muy interesantes y provocadoras, pero lo que quiero hacer hoy es más bien volver sobre un campo que también es contencioso, y es el relacionado con el proyecto que se autodenominó casi desde sus
incepción como estudios culturales en inglés. Quisiera proponer que las vertientes intelectuales de los estudios culturales ligadas inicialmente a los estudios literarios, su vocación política, sus apuestas de investigación y educación popular, si bien removidas ahora en el tiempo y el espacio, nos han dejado legados importantes que resultan útiles hoy y aquí. Por ello me concentraré en la génesis, localización y algunas de las derivas de los estudios culturales británicos, en los desafíos que han planteado y sus contribuciones. Hablaré primero de su genealogía intelectual, de algunas de sus figuras pioneras y mencionaré a las primeras generaciones formadas en esos estudios. A continuación exploraré algunos de los temas de investigación, las metodologías y los conceptos teóricos que aportan a la comprensión de la relación entre cultura, sociedad, relaciones de poder y procesos históricos. Los estudios culturales británicos o los Cultural Studies surgieron al final de los años 50 del siglo XX a partir de un proyecto educativo, político y de investigación desarrollado por un grupo de intelectuales y activistas británicos de origen obrero y de la diáspora negra, formados en literatura principalmente. Su genealogía intelectual y política se entronca con el marxismo y más precisamente en la visión crítica renovadora de la nueva izquierda inglesa de los años 50. A la vez se inspiró en una visión progresista de las ideas bastante conservadoras de la perspectiva cultural y educativa del influyente crítico cultural F.R. Leavis y de sus antecesores de un grupo que se llamaba Cultura y Sociedad. Leavis sostenía que la difusión y lectura de las obras de la literatura que para él constituían la gran tradición, 100% inglesa, por supuesto, representadas en obras como las de Jane Austen, Alexander Pope o George Eliot, pero no las de Virginia Woolf o James Joyce, contribuía a la formación moral de los lectores y como a la nacionalidad, al fortalecimiento de la nación inglesa. Tanto la nueva izquierda, la formación en estudios literarios e inglés y la procedencia de clase obrera inmigrante de los llamados padres fundadores marcaron sus primeros trabajos y buena parte de las derivas posteriores del campo de los estudios culturales. Así, Richard Hogarth, quien fundaría en 1964 el Centro para Estudios Culturales Contemporáneos en la Universidad de Birmingham, había publicado en 1957 The Uses of Literacy, los usos, y podríamos decir, de la alfabetización. Pero literacy va un poquito más allá de alfabetización y es también los usos como de la cultura letrada, los usos de la lectura en la clase obrera, era lo que le interesaba ver. Una obra acerca de la cultura obrera inglesa tradicional que él caracterizaba por su resistencia y también el libro se dedicaba a examinar el impacto de los medios masivos en esa cultura popular de resistencia obrera en Inglaterra. Sobre todo examinaba el impacto de la literatura masiva y de los periódicos tabloides. Este es un texto que se movía entre fronteras estilísticas, recurría al ensayo, a la investigación, a la autobiografía. Una buena parte de este libro es los recuerdos de Richard Hogarth en su hogar de clase obrera en el norte de Inglaterra. Y también se movía por fronteras disciplinarias, obviamente los estudios literarios, pero también la etnografía, la autoetnografía y el análisis de medios.
Richard Hogarth, cuyo padre había sido soldado imperial en la guerra de los Boer en África del Sur y después pintor de brocha gorda. El padre había muerto en 1920 cuando Hogarth tenía 2 años. Según Hogarth, fue entonces criado por su madre, comillas, esta es mi traducción, en una cabaña de piedra con un pequeño patio y un retrete al aire libre. El éxito editorial de su libro, Los usos de la alfabetización, vamos a traducirlo así, sumado a la notoriedad que le otorgó actuar como testigo experto en un juicio anti-obscenidad contra la editorial, la famosa editorial Penguin, en 1960, por la publicación inexpurgada de la novela de D.H. Lawrence, El amante de Lady Chatterley, le permitieron pasar a Hogarth de ser docente de actividades extramurales para adultos en una pequeña universidad de pregrado llamada Hull, a la Universidad de Leicester y luego a Birmingham, donde puso como requisito de ingreso para su vinculación la creación del Centro de los Estudios Culturales Contemporáneos. La universidad no se opuso, aceptó eso, pero no le financió el centro, y lo que hizo Hogarth fue recurrir a Penguin, la editorial que había salvado de un ruinoso posible fallo en contra, para que le diera un pequeño estipendio anual, una bolsa anual, con el fin de sufragar los gastos del Centro Contemporáneo de Estudios Culturales. Y allí contrató al jamaiquino Stuart Hall, inmigrante que había estudiado en Oxford. Un año después de que Hogarth publicara el libro de los usos de la alfabetización, otra de las figuras pioneras de los estudios culturales británicos, Raymond Williams, en 1958 publicaría el libro Cultura y Sociedad 1780-1950. Esta obra también alcanzó gran notoriedad en la época, y esta obra hacía un recorrido crítico e histórico de la literatura inglesa. Siempre lo inglés estaba ahí muy presente, desde las novelas románticas hasta George Orwell, y las ponía en relación con el contexto social en el cual habían sido producidas. A la vez indagaba con qué tipo de noción de cultura se comprometían estas obras. De allí derivaría Williams su apuesta por revisar y ampliar la noción de cultura. Cabe aclarar que, como lo formularía el mismo Williams en un trabajo posterior de investigación semántica e histórica muy conocido e influyente que se llama Palabras Claves, el concepto de cultura era y es uno de los más problemáticos en la lengua inglesa. Yo quisiera añadir que no solamente en la lengua inglesa, en muchas otras lenguas, incluso en el castellano, y no solamente para una disciplina, los estudios literarios, sino para casi todas las disciplinas, las humanidades y las ciencias sociales. Y al respecto yo quisiera citar textualmente a Armand Matelart, que dice lo siguiente sobre la cultura. La noción de cultura es una de las que dentro de las ciencias sociales han suscitado trabajos más abundantes y también los más contradictorios. El término tan pronto puede referirse a un panteón de grandes obras legítimas, como adquirir un sentido más antropológico para englobar las formas de vivir, sentir y pensar propias de un grupo social. La Gioconda y la sociabilidad que se apodera de los asistentes a un partido de fútbol servirían para ilustrar esos dos polos. La idea de una cultura, comillas, legítima, también implica una segunda oposición, esta vez entre las obras consagradas
y aquellas que pertenecen a la denominada cultura de masas, producida por las industrias culturales. Proust frente a Mary Higgins Clark, Shostakovich frente a las canciones de Michael Jackson. Raymond Williams, optaba por un concepto cercano al de la antropología, que incluía no solo la alta cultura y la gran literatura, la creación estética, sino los modos de vida, creencia, prácticas comunes, con especial énfasis en aquellas de la cultura popular, las clases obreras, y con atento ojo a su potencial alternativo y contestatario. Como Hogarth y como Lewis antes que ellos, veía con preocupación, en cambio, la influencia de los medios masivos y las industrias culturales en este tipo de cultura compartida de las clases populares y obreras. La preocupación por la cultura, sus anclajes históricos y políticos, y en particular por los contornos de la cultura de clase, no solo era compartido por Hogarth y Williams, sino también fue un asunto clave para la nueva izquierda. Según Stuart Hall, era en los dominios culturales e ideológicos que el cambio parecía hacerse más dramáticamente visible. Segundo, porque considerábamos que la dimensión cultural no era secundaria, sino más bien una dimensión constitutiva de la sociedad, lo cual expresa una de las duraderas querellas de la nueva izquierda con el reduccionismo y economicismo de la metáfora base-superestructura. Y es que la base es lo económico y la base material, y todo lo demás sería como un reflejo o secundario frente a lo económico. Entonces, para ese movimiento de la nueva izquierda, la cultura era constitutiva, no era un reflejo, no era algo secundario, sino era algo fundamental en la constitución de lo social. La cultura entonces se convirtió también en el foco de las investigaciones de algunos de los exponentes de la New Left, en especial de un historiador de la nueva izquierda muy conocido, E.P. Thompson. Su monumental obra acerca de la formación de la clase obrera inglesa, publicada en 1968, conjugaba y conjuga de varias maneras con las preocupaciones de Williams y Hogarth. En muchas de las historias de los estudios culturales británicos se pone a Thompson como una de las figuras pioneras y como uno de los iniciadores de los estudios culturales, en otras no. Y es que tiene esta posición ambigua porque sí compartía muchas de las preocupaciones iniciales de quienes fundaron y avanzaron en los estudios culturales británicos, pero nunca participó en, digamos, en la creación del campo directamente, y por creación del campo de los estudios culturales, como en cualquier otro campo académico o social, pero sobre todo en los campos académicos, es muy importante algo que nos ha enseñado sobre todo la sociología, y es los procesos de formación, de investigación y de publicación, y la creación de órganos propios como revistas y series de publicación, que fue lo que se hizo desde el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de Birmingham. Todas estas querellas de Thompson con Stuart Hall, por ejemplo, y a veces con Williams, lo que revelan es que como en cualquier otro campo hay siempre discontinuidades, los campos, ni los estudios literarios, ni la antropología. Ninguna disciplina es un campo monolítico, sino es un espacio de confrontación, de rupturas, de reorientaciones, y los estudios culturales no son ninguna excepción en este caso.
Quisiera entonces recurrir a otra cita basada en una idea del libro de Thompson, del cual yo soy una rendida admiradora. Y es una cita de un antropólogo chicano, Renato Rosaldo, que dice lo siguiente sobre Thompson. Thompson describe su tema central, la unidad de la tradición radical, a través de la conexión de sus miembros a lo largo de una red que emana de un artesano inglés de nombre Thomas Hardy. En una virtuosa ejecución verbal, Thompson asocia a Hardy con el poeta William Blake a través de una excursión imaginaria que nos recuerda la gran cadena de conexiones entre personas socialmente dispares en las novelas del siglo XIX, porque es que Rosaldo lo escribió en el siglo XX. En términos formales, estas redes se parecen a las cadenas dialécticas donde A está unida a B y B está unida a C, pero A no tiene conexión con C. Y esto es precisamente una muy buena forma de entender los nexos entre las figuras de la nueva izquierda y los estudios culturales, y por eso lo cito. Como Thompson y Williams, Stuart Hall, un inmigrante jamaiquino y súbdito del Imperio Británico, formado en Oxford, había contribuido a la formación de la nueva izquierda, que valga recordar surgió de la inconformidad hacia el marxismo mecanicista y el socialismo real, especialmente a partir de una coyuntura muy especial de 1956, en la que confluyeron dos eventos muy importantes. Uno, la invasión soviética a Hungría, que sofocó un movimiento popular que reclamaba un socialismo más democrático, y la invasión inglesa y francesa conjugada con ayuda de Israel al Canal del Suez. El primer hecho fue una decepción para el socialismo mundial, y el segundo alertó sobre la falsa ilusión del fin del imperialismo después de la posguerra. La contribución de Hall, entre muchas otras figuras, Perry Anderson, Eric Hobsbawm, el mismo Thompson, lo condujo a ser el primer editor de una revista muy importante que se llama la New Left, y esa sí nunca la han traducido al castellano. Tras 2 años como editor de la revista, Hall renunciaría a esta tarea para irse a enseñar una cátedra inédita en ese momento, que se llamaba Medios, Cine y Cultura Popular, en un programa de estudios complementarios para adultos en la Universidad de Londres. Para entonces ya había establecido vínculos con el movimiento del Free Cinema, encabezado por un famoso director, Lindsay Anderson. Y quiero traer esto a cuento porque una de las películas, yo creo que la película más famosa de Lindsay Anderson es una película que se llama If, sí, y retrata la rebelión de unos muchachos de un colegio preparatorio en Inglaterra. Este tema va a ser después retomado por los estudios culturales. En 1964, cuando Hogarth dejó su trabajo en la Universidad de Leicester para irse a Birmingham, fue contratado como profesor de inglés. Unos años después, en 1968, Hogarth renunció a la Universidad de Birmingham y designó a Stuart Hall sucesor en la dirección. En los 11 años siguientes, Stuart Hall desarrollaría una tarea superlativa en el centro, formando a varias cohortes de estudiantes de posgrado que luego sobresaldrían en la academia anglófona, tanto en Europa como en Estados Unidos y también en Australia. Como ya lo han dicho otras autoras y autores,
Hall también acudió referentes teóricos propios. Esta propuesta teórica de Hall ha tenido mucha influencia en las investigaciones de los estudiantes y colegas del centro, pero también hasta hoy sigue siendo muy importante. Y ahí hay otro trabajo pionero hecho en el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de Birmingham, y es el trabajo de David Morley sobre las audiencias televisivas. David Morley se planteaba que esto que hablaban de las masas que recibían los mensajes de los medios masivos de comunicación no era así, que había unas audiencias diferenciadas. Y lo que él hizo fue, de una parte, un estudio etnográfico con diferentes tipos de audiencia, pero lo hizo con una técnica y metodología que ahora es muy importante, que se llama los grupos focales. Entonces lo que él hacía era, se sentaba a ver un noticiero de televisión muy popular en la época que se llamaban Nationwide, y les preguntaba qué opinaba de lo que decía, digamos, los mensajes que transmitían políticos, ideológicos, este programa. Entonces aplicó y refinó la teoría de la codificación de codificación para encontrar cómo las lecturas oposicionales o que aceptaban la dominación o las que negociaban dependían o estaban relacionadas con la clase social, con el género, con la nacionalidad. Ese es uno de los impactos del trabajo teórico de Stuart Hall y de las investigaciones que surgieron a partir de ahí. Puso sobre el tapete la relación entre cultura, raza y poder, a la cual le sacó un enorme partido analítico e investigativo. Como lo confesó años después, como jamaiquino, él había vivido el colonialismo y sus heridas en carne propia, lo cual le situaba en una posición distante y escéptica acerca del significado del nacionalismo inglés que transpiraban, ¿no?, en casi todos sus trabajos sus colegas de los estudios culturales. Como les digo, hasta ahora esta es una noción teórica muy importante para los estudios de medios y los estudios de ciencias sociales en la resistencia. Las concepciones de Hall en torno a la identidad como posicionamiento y su interpretación de las identidades negras y afroamericanas como diaspóricas, marcadas a la vez por la historia del desenraizamiento, el colonialismo y la indeterminación de la différence, de la diferencia, retaron las visiones que han anclado la identidad al territorio y a los orígenes. Muchas veces tendemos a definir la identidad como algo que se remonta a nuestros orígenes. Sus intervenciones en torno a las prácticas de representación profundizaron en la circulación de la ideología que había propuesto Barthes años atrás y de los discursos en el sentido de Foucault para analizar con mucha profundidad los estereotipos sobre la gente negra, las mujeres, las sexualidades diferentes, que han servido para someterles a una continua dominación y subalternización. Quisiera terminar la charla de esta tarde con un ejemplo. Me llaman la atención varias cosas de esta fotografía. Una, que todas las figuras humanas son mujeres y es una representación entonces que curiosamente trata de ir más allá, y no lo logra obviamente, de la representación usual de quienes tienen el poder, que son los hombres, ¿sí? Pero la otra cosa que a mí me llama la atención es que esta foto causó un escándalo y causó indignación. Y esto es una clave de lo que nos pueden enseñar los estudios culturales. Yo creo que si esta foto hubiera sido publicada hace 20 años,
habría pasado impune. Entonces hay algo en nuestros procesos históricos y culturales que hace que en el 2011, que fue cuando fue publicada esta foto, causara un enorme escozor que se expresó en los medios, en cartas y todo. Y esto nos dice cosas de lo que está pasando y cómo se están moviendo estas discusiones culturales. No es una imagen fija en el tiempo, no es una imagen que de una y para siempre fije el significado. Es una imagen que tiene una historicidad y que para hacer el análisis de esta imagen tenemos que entender este otro lado, lo que provocó, y provocó comentarios, provocó críticas, provocó rabia, provocó decir ya no queremos más estas imágenes coloniales racistas. Soho publicó supuestamente una parodia de la fotografía de la revista Hola. Y esta me parece también que dice mucho de nuestra época y digamos del estatuto de las relaciones de género y sexualidad y de racismo también. No voy a participar realmente de ninguna interpretación. Lo que quiero llamar es la atención sobre que esta lectura de esta portada en particular pues tiene que darse dentro de un contexto. Es decir, Soho es una revista que tiene modelos desnudas en todas sus ediciones y la mayoría de ellas son blancas, no son negras. La respuesta necesariamente tiene que ser esa en una revista como Soho. Por supuesto, podemos criticar fuertemente la revista por poner mujeres desnudas, pero no hay que, me parece a mí, pensar si esto es más grave porque son negras o es menos grave. Hay una foto antecedente que es terriblemente ofensiva, yo creo que todos nos indignamos con esa foto, pero es con esa foto que dialoga esta portada y dialoga en el contexto de lo que define la revista misma, es una revista de modelos desnudas, y me parece que cualquier interpretación que se haga debe atenerse a ese contexto. En el país se leyó como la mujer objeto, ¿no? Como la mujer negra con sus atributos y su belleza era mirada como un objeto sexual o un objeto de servicio. Igual en el caso de las señoras de la oligarquía caleña, ¿cómo reivindicaban ese tema del racismo? También es importante destacar, digamos, en esta segunda imagen que se postula como una respuesta, y es que siempre que se piensa en el protagonismo de los afrodescendientes, pues en este caso de las mujeres, se recurre a la belleza. Pienso como en las facciones que tienen todas estas mujeres, ¿no? Son mujeres de cierto modo blanqueadas, todas tienen esas facciones muy finas, esas facciones que se aceptan, digámoslo así, dentro de esa iconografía. Eso como lo que más llama la atención en la imagen.